Nintendo entiende bien la jugabilidad, pero a veces hay que buscar lejos de sus estudios de investigación y de desarrollo para encontrar desarrolladoras que comprendan a Nintendo. HAL Laboratory ofreció la desvergonzada y brillante fiesta de todo Nintendo que era Super Smash Bros. Intelligent System trajo el conjunto irónico autorreferencial de Mario & Luigi. Y cuando se pidió a Amusement Vision que pusiera al día la serie de carreras futuristas de Shigeru Miyamoto para la GameCube, el resultado fue F-Zero GX o F-Zero GX, un juego hecho por fans y para fans. Hola, soy Pendo del Espacio, esto es Anacro Games, anacronismo y videojuegos. GX y su gemelo recreativo poco visto, AX, es tremendamente fiel a sus hermanos mayores. La nave, pintoresca reminiscencia de los modelados de pocos polígonos nacidos de la tecnología de una generación anterior, se controla igual que en Super Nintendo y en Nintendo 64. Para los novatos es una pesadilla. Si tomás las curvas demasiado rápido verás cómo la parte trasera de tu nave se arrastra hasta golpearse duramente contra los bordes de la pista, pero con práctica puedes crear un vínculo tangible con tu máquina, acelerar en arcos elegantes que evitan que acabes perdiendo catastróficamente el control, alejándote de las esquinas velozmente, adelantando como una exhalación a tus oponentes con precisión milimétrica. Es un Scaletrix a 1200 km/h. Ningún otro juego de carrera se acerca a semejante sensación de apenas controlar un vehículo que va muy rápido, demasiado rápido. Las pistas no son fáciles de conducir, con brutales giros de 180 grados, divisiones repentinas en dos pistas y flechas aceleradoras cruelmente colocadas que vierten en tus ojos una velocidad un poquito mayor de la que puedes procesar. Impresiona ver cómo lo juega alguien, y si ese alguien eres tú, el piloto, es algo terrorífico. El tener 29 rivales, todos conductores expertos, todos centrados en mandarte fuera de la pista en todo momento, salvo en el modo estándar para principiantes, convierte a F-Zero GX en una guerra sorprendente y anárquica en la carretera. Una verdadera batalla a empujones por el primer puesto más que una batalla a cuatro bandas. Tus competidores hacen trampa con aceleradores mágicos al estilo tradicional de F-Zero. Pero ese es el reto del implacable ritmo del juego, donde cada segundo es una oportunidad para adelantar a tus enemigos. Y también cada nave tiene un equilibrio único en la velocidad, en la aceleración y en la fuerza, por lo que ninguna es realmente la favorita de las apuestas. Las pistas son espectaculares. F-Zero X para Nintendo 64 tenía escenarios restringidos a las extrañas 2D para mantener la tasa de frames constante en la luchadora máquina de 64 bits y no cojeaba en comparación con su rival, la atractiva oferta de PlayStation llamada Wipeout. En GX, Amusement Vision pellizcaba el motor de su Super Monkey Ball para forzar a la GameCube más que a la propia Nintendo y transformar las carreteras abstractas y llenas de curvas de F-Zero en lugares reales. Aquí tenemos que Mute City es ahora una ciudad, con puentes y fantasmagóricos carteles brillantes. Port Town es un puerto, con el malvado accesorio de NES, Rob, el robot, amenazando a naves y hoteles. La nave se aferra de forma poco segura a pistas con forma de tubería que giran sobre la lava. El neón psicodélico de Canis Town brilla al pasar a 1500 km/h. Rampas elevadas que mandan a la nave a planear sobre Aerópolis como un equipo de natación sincronizada. La dificultad implacable de F-Zero GX es lo que conquistó a los jugadores expertos. El modo Extreme es simplemente extremo, es imposible. El destacable modo historia es un sueño de masoquismo, un aparentemente corto reto de 9 escenarios en el que la primera carrera, al lado de un acantilado contra Samurai Goro, está preparada para masticarte y escupirte incluso con una actuación 99% perfecta. A menudo consigues
la victoria en ese reto introductorio, echando al casi invencible Goro de la pista para que muera, pero con Amusement Vision decidida a explotar al máximo el regalo de la franquicia F0, GX recompensa la perseverancia con una gran cantidad de extras. Los temas de los pilotos con letras, nuevas naves, cientos de piezas para personalizar tu nave a lo Gran Turismo, como en Super Smash Bros. Tenemos una montaña de trofeos y secretos para desbloquear en F-Zero GX, que parece más un regalo que un producto. Tal vez la recompensa más extraña es la del curioso intento de Toshihiro Nagoshi por contextualizar el universo de F-Zero con escenas de videos e historia, dejando a un lado las torpes posturas de línea de salida de tantos otros juegos de carrera basados en personajes para ofrecer al Capitán Falco paseando por calles iluminadas por el neón y bebiendo en bares cutres, haciendo por F-Zero lo que la escena de la cantina hizo por Star Wars. Las surrealistas entrevistas a los pilotos al final de las copas son ridículas, pero como esa aparición mística de un Rob del tamaño de una lupa pequeña, de algún modo consiguen hablar la lengua de Nintendo y la de los seguidores más fieles de F-Zero. Ahora bien, ¿este es el mejor juego de Nintendo GameCube? Ya hablaba un poco en el video anterior, que lo pueden ver aquí arriba, sobre los mejores videojuegos de Nintendo GameCube, pero bueno, ¿qué otro juego de carreras te permite controlar la destrucción de tu nave para atravesar la línea de meta como una cáscara humeante? F-Zero GX representa uno de esos extraños momentos en la historia de los videojuegos donde la habilidad técnica, los gráficos, el diseño de juego y el desvergonzado amor por Nintendo se combinan para crear algo a lo que es difícil sacar defectos. Soy Pendo del Espacio, espero que les haya gustado este video, háganmelo saber en los comentarios o al menos les pido un like para saber si llegaron hasta aquí. Y no mucho más, solo agradecerles, que estén bien y nos estamos viendo pronto en un nuevo video. Ah, y si te gustó este video, seguro te gustará este otro.